Ya jóvenes, vamos a ver ahora, ¿cierto?, nuestro primer ejercicio, ¿bien? Con nuestro segundo gran tema que es la perspectiva, pero trabajado a dos puntos de fugas. Hoy día vamos a hacer un ejercicio muy simple para adentrarnos un poquito en este tema de los dos puntos de fuga. Ya la próxima clase vamos a hacer algo más, un poquito más complejo, pero hoy, ¿cierto?, vamos a iniciar, bien, con la proyección de tres cubos, pero a dos puntos de fuga. ¿Cómo vamos a construir eso? ¿Bien? Ahora, con este sistema aplica todo lo que hemos hecho anteriormente, pero ahora en vez de un punto de fuga trabajamos a dos. Quiero que pongan harta atención cómo lo vamos a hacer. Yo en este caso repito, ¿cierto?, la línea del horizonte, pero ahora incorporo dos puntos de fuga. Ahora, voy a utilizar al máximo mi pizarra. Es lo mismo que si usted tuviese una hoja de papel. Siempre la idea es aprovechar al máximo, bien, los extremos para que los puntos de fuga queden lo más abierto posible. ¿Bien? Ahora, esta es la perspectiva más común que uno ve en la realidad. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Proyecté tres ejes verticales, uno sobre la línea, uno en la línea y uno por debajo de la línea. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Proyectamos ambos extremos. ¿Cómo hacemos eso? Igual como hicimos con los ejercicios anteriores. Proyectamos al punto de fuga ambos extremos, pero la diferencia es que ahora proyectamos a los dos puntos de fuga ambos extremos. Y eso hacia acá. Ahí. Y el de arriba, igual. Hacia ambos puntos de fuga. Ahí. ¿Lo ven? Entonces, ya tengo proyectados, ¿cierto?, esos tres ejes a los dos puntos de fuga. Ahora, hay que fijarse muy bien porque siempre hay una cara que se muestra un poco más. Nosotros ya vimos, ¿cierto?, que la cara que queda más lejos del punto de fuga es la que más se muestra. Si yo quiero construir un cubo acá, ¿qué cara es la que más se muestra? Esta, ¿cierto? Porque esta se ve más cerrada, está más cerca del punto de fuga, por lo menos por lo tanto esta cara se va a ver menos. Entonces vamos a partir con esta cara. Si yo hago un corte acá, por ejemplo, observen, si ese corte yo lo hago ahí, no parece un cubo, parece un rectángulo. Entonces, ¿dónde yo debiese cortar para que parezca un cubo? Proporcionalmente el corte debiese quedar ahí, ¿cierto? Ahí se ve más normal. Ahora, la otra cara que se ve un poco menos, el corte tiene que ser un poquito más corto entonces. Por ahí, ¿cierto? Ya tengo dos caras encontradas de mi primer cubo. Voy a marcar un poquito más. Ahí, ¿cierto? Vamos a marcar acá. Ahí, ¿cierto? Y me faltan, ¿cierto?, la cara inferior y las caras interiores, las caras que yo no veo. Entonces, ¿cómo encuentro esta cara de aquí abajo? Siempre tengo que proyectar en los puntos opuestos. ¿Qué hago ahora? Este punto debo proyectarlo a ese punto de fuga. Lo voy a hacer muy suave para no rayar demasiado, ¿cierto?, la pizarra. Y ese punto debiese proyectarlo hacia el otro lado. Entonces proyectamos muy suave, muy suave. Y las caras interiores hago exactamente lo mismo. Ese punto debe ir siempre al punto opuesto, debe ir hacia el otro lado. Proyectamos muy suave, y desde aquí, ¿cierto?, hacia el otro lado. Proyectamos también muy suave, ¿cierto? Y vamos a encontrar, ¿cierto?, las intersecciones interiores. Bajamos, ¿cierto?, muy suave. Y ahí, ¿cierto?, ya tengo mis caras interiores. Voy a marcar ahora la cara inferior, ¿cierto?, que es la que yo veo. Ahí, ¿cierto? Y ya tengo marcadas, ¿cierto?, las caras inferiores. Las vamos a marcar un poquito más. Las caras interiores que no vemos, ¿cierto?, con una línea segmentada. En este caso la voy a marcar con rojo. Bien. Y el vértice principal, donde yo partí, lo voy a marcar con negro. Ahí, ya tengo mi primer cubo encontrado. ¿Se fijan? Esa es la diferencia. Nosotros aquí trabajamos con una vista, además de esta perspectiva, sí, además se llama perspectiva oblicua, porque siempre la vemos como de lado. ¿Bien? Perspectiva oblicua o cónica, siempre se proyecta a los puntos de fuga. Da la sensación de un cono, por eso se llama perspectiva cónica. Ahora hacemos lo mismo con los otros dos cubos. Ahora, si se fijan ustedes, este vértice yo lo dejé intencionalmente más cercano al centro, por lo tanto las caras aquí no se van a diferenciar tanto. Si esta cara está un poquito más cerca, por lo tanto esta cara debería verse menos. Y esta un poquito más, lo vamos a hacer.
Vamos a marcar el vértice con negro, ¿cierto? Para que no se confundan. Este es nuestro vértice inicial, ¿bien? Y esta cara, que es la que más se aleja, esa es la que más se debiera mostrar. Entonces, vamos a cortar esta cara aproximadamente por acá y cerramos esta cara, ¿cierto? Ya tenemos esta cara lista. La otra cara, ¿cierto? Está más cerca del punto de fuga, por lo tanto se debiera mostrar un poquito menos. La dejamos un poquito más corta entonces, ¿ya? En relación a ese punto de fuga. Y marcamos la cara. Ahí, ¿cierto? Ahora, ¿cómo encuentro las caras interiores? Igual como hicimos en la parte superior, se van proyectando al punto opuesto. Esta arista, ¿cierto? Debe ir proyectada a ese punto de fuga, entonces lo hacemos muy suave, 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 y proyectamos la otra, ¿cierto? Al otro punto de fuga, hasta llegar acá. Lo mismo hacemos aquí abajo, proyectamos al punto de fuga, ¿cierto? Vamos proyectando, 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 y lo mismo hacemos acá, hacia el otro lado. Siempre son a los puntos opuestos, proyectamos, 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 hasta llegar al punto de fuga. Y si se dan cuenta, eso intersecta acá, baja, ¿cierto? Aquí, y vamos a marcar un poquito más con rojo para que veamos, ¿cierto? Las caras interiores, ¿ya? Ahí, eso lo vamos a borrar un poquito para que no nos confundamos. Ahí, ¿cierto? Y ahí tengo, ¿cierto? Mis caras interiores, ¿bien? Ahora nos faltaría este cubo. ¿Qué cara? Aquí está muy fácil, ¿cierto? Este cubo, esta es la cara que más se muestra y esa se muestra un poco menos. Por lo tanto, ¿cierto? Esa cara debiera verse un poco menos. Esta la vamos a cortar por aquí más o menos aproximadamente porque es la que más se muestra. Por lo tanto, es la que va a quedar más ancha. ¿Bien? Ahí. Y la otra, ¿cierto? La vamos a cortar aproximadamente por aquí. Ahí. Marcamos un poquito más la cara. Ahí. ¿Se fijan? Y lo que tenemos que hacer ahora es muy sencillo. Siempre las caras opuestas. ¿Ya? Entonces eso va hacia allá. Y eso hacia el otro lado. Hacia acá. Lo marcamos muy suave para no rayar mucho los otros dibujos. Y aquí lo mismo. Hacia el punto de fuga, ¿cierto? Hacia acá. Y eso hacia el otro lado, hacia el otro punto de fuga. ¿Bien? Hacia allá. Y por lo tanto, una vez que ya tenemos eso, después marcamos, ¿cierto? Y obtenemos inmediatamente, ¿cierto? Las caras interiores. Ahí está. Ahora solamente marcamos lo que vemos. ¿Bien? Y ahí ya tengo mis tres cubos proyectados, ¿cierto? A dos puntos de fuga. La próxima semana vamos a ver qué pasa cuando incorporamos objetos dentro de estos cubos. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando incorporamos, ¿cierto? Algunos elementos. ¿Bien? Entonces, este va a ser nuestro primer ejercicio, ¿bien? Con dos puntos de fuga. Eso es, ¿bien? Lo que les tenía preparado para hoy, ¿bien? Entonces la idea es que por favor practiquen en esto en la hoja lo más grande que puedan dentro del papel que ustedes tengan, ¿bien? Eso es.